El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas capítulo 11, versículo 23. Una feliz, bendecida y cordial bienvenida para cada uno de los amigos que se suman como cada día para poder compartir palabra de Dios. Estamos en su presencia, recorriendo los personajes bíblicos, no solo aquellos que, puestos en las manos de Dios, fueron grandes hombres de fe, con dificultades, con debilidades, con limitaciones, pero con una total dependencia y una fe fortalecida en el Señor para ser victoriosos. Pero de igual manera queremos analizar y también extraer enseñanzas de aquellos personajes bíblicos que de alguna manera no decidieron caminar con Dios, o que quizás habiendo caminado con Dios, en algún momento dieron un paso al costado. Tristemente tenemos muchas historias que Dios ha permitido que estén en su palabra, porque también tienen que ser un mensaje de exhortación y de amonestación para nosotros en estos tiempos. Y ese es el caso del personaje de hoy, que lo podemos encontrar en el libro de Números, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 25. Es la historia de Balaam. Balaam había sido un profeta de Dios. En algún momento Balaam había ejercido el don de la profecía. Había sido un vocero por parte del Dios Altísimo para traer mensajes, pero no obstante en su corazón había arraigado un pecado, el pecado de la codicia, el pecado de poder obtener riquezas de la forma que sea. En el contexto en el que el pueblo de Israel va camino por el desierto hacia la tierra prometida y casi cerca de las fronteras de Canaán, habiendo conquistado algunos reinos próximos a entrar a Canaán, dice que los moabitas sintieron temor por el pueblo de Israel. Y el rey Balac, rey de Moab, envió hombres a contratar y a buscar a Balaam, ofreciéndole dinero, riquezas, para que viniera y viendo al pueblo de Israel, el campamento de los hebreos, desde la altura, desde las montañas, pudiera maldecir a ese pueblo. Balaam, más allá de que Dios ofreció resistencia para que el profeta recapacitara en sus acciones, no obstante Balaam hizo lo que fuera necesario para obtener esas riquezas. Y es así que fue a las órdenes del rey moabita. Claro está de que Dios impidió todo intento de maldición, y cada vez que intentaba proferir maldiciones sobre el pueblo de Israel, solamente de su boca salían bendiciones, porque Dios hablaba por medio de la boca de Balaam. No obstante, en su corazón había pecado de codicia. Una cosa era lo que decía con la boca, pero otra cosa era lo que había en su corazón. Y así fueron todos los intentos fallidos por parte de este profeta mercenario para maldecir a Israel, cuando en realidad Dios los bendecía a través de su boca. Y no habiendo obtenido resultados, el rey moabita, Balac, decidió que Balaam volviera a su tierra. Pero antes de eso, se nos dice en las Escrituras que Balaam dio un consejo a los moabitas, que las mujeres de estos invitaran a los hombres israelitas a sus fiestas, las fiestas de adoración a sus dioses, que eran comidas, que eran bailes, que eran momentos de orgías. Libro de Números, capítulo 25, versículo 1, dice: moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó
a sus dioses. Y en el capítulo 31, versículo 16, dice: he aquí por consejo de Balaam, ellas, las mujeres moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y esta es una historia triste para el pueblo de Israel, porque fue una derrota espiritual, estando en las mismas fronteras de Canaán, teniendo la oportunidad y la bendición de Dios de poder conquistar la promesa que el Señor les había dado. Sin ningún lugar a dudas que el enemigo de Dios querrá maldecirte, pero Dios va a tornar las maldiciones en bendiciones. Dios va a permitir que su poder se manifieste en tu vida siempre y cuando te pongas bajo la cobertura de Dios. Eso no significa que el enemigo vaya a descansar, buscará las maneras de derrotarte espiritualmente y quizás encontrará cuál es tu debilidad, tu inclinación, y preparará la tentación que sea más oportuna. Como en el caso de Balaam, quien había sido un instrumento en las manos de Dios, terminó siendo un instrumento en las manos del enemigo por la codicia y dando consejos para que el pueblo mismo de Israel cayera en el pecado. Nuestro amado Jesús lo mencionó: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En este conflicto cósmico, en este conflicto que este universo está atravesando, específicamente nuestro mundo, este conflicto espiritual, no hay terreno neutral. O se está con Dios porque se lo acepta por amor, por su inmenso amor con el cual nos permitió a través de Cristo Jesús volver a tener la oportunidad de salvación y vida eterna. O si no, por el contrario, estaremos en contra de Dios. Mi deseo y oración es que día a día puedas y podamos tomarnos de la mano poderosa de Dios. Que podamos entregarle al Señor nuestras debilidades y que el Señor nos pueda librar de toda tentación que el enemigo pueda traer a nuestra vida. Que de esa manera podamos cada uno de nosotros en su presencia permanecer de victoria en victoria.